Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos en este control quincenal es la siguiente. Señor presidente, ¿cree que los asturianos no tenemos derecho a un tiempo máximo de espera en la sanidad pública? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, el Gobierno, como usted sabe, prepara un decreto de tiempos máximos de espera y en ese decreto se regula que hay plazos de 2 meses para los procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud y también de hasta 180 días como máximo para varias intervenciones quirúrgicas. Ahora, lo que yo dudo es que usted haya madrugado hoy, desde el punto de vista del registro, para hablar de una cosa que sabe perfectamente que estamos tratando de este asunto, sino seguramente, lo veremos, para una de sus emboscadas parlamentarias, estas astucias picarescas, introducir, ya lo sabe usted, un oportunismo un tanto bufo quizá en esas diferencias que se han hecho públicas, en principio, entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Yo lo que le digo es que vamos a negociar con ellos ese decreto y que en ningún caso va a haber transferencia de pacientes desde lo público a lo privado y, por supuesto, tampoco de profesionales, porque sabe usted que las puertas giratorias no se dan solamente en lo político, sino también en el caso de profesionales concretos. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, tiene la palabra. Señor presidente, tengo la costumbre de madrugar todos los días. Tengo la costumbre, porque la gente que vivimos de nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer, madrugar para trabajar. Y no vea tantas emboscadas. Usted sabrá con quién se junta y qué le cuentan. No vea tantas emboscadas. Desde luego, yo desconozco por completo la pregunta que va a hacer el señor Llamazares, así como desconocemos las preguntas que van a hacer desde otros grupos parlamentarios. Usted, a lo mejor, está en esas cosas pequeñas y yo le animaría, señor Fernández, a que se arranque y empiece a gobernar en los temas importantes, en los grandes, en los que preocupan a los asturianos, no en los que preocupan a usted, haciendo un alarde de pequeñez, haciendo un alarde de cosas muy pequeñas. Mire usted, desde el año 2002 los socialistas llevan teniendo un discurso que no acaban de concretar. En el año 2002, usted sabe, y si no yo se lo digo, que se produjeron las transferencias en materia sanitaria. Y desde entonces, de forma periódica, pero no estable, ustedes salen a la opinión pública diciendo que habrá una regulación de garantías sanitarias en la prestación de las mismas y los tiempos máximos de espera regulados, por tanto. La última vez que lo hicieron fue después de que nuestro grupo parlamentario presentase y formalizase una iniciativa, y fue precisamente en el mes de agosto. A partir de ahí, ustedes se activaron y su consejero se precipitó, yo diría, a contraprogramar lo que era una toma en consideración de ley que había elaborado el Grupo Parlamentario Popular. ¿Y por qué hicimos nosotros esto? Pues lo hicimos por una cosa muy clara, señoría. Creemos en la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Sin matices, sin matices. Ahora, también le voy a decir una cosa. En lo que no creemos los populares es en la gestión socialista de la sanidad. Consecuencia de decisiones precipitadas, de falta de talante negociador, de falta del respeto que merecen los profesionales de la medicina, hubo en nuestra comunidad autónoma demasiadas huelgas. Y ¿sabe usted lo que pasa? Que estas huelgas, señor Fernández, lo que hacen es perjudicar aún más la mala gestión que ustedes tienen en las denominadas listas de espera. Y yo voy a ponerle algún ejemplo de lo que es la espera real en la sanidad pública. Pues mire usted, una consulta de hematología en Arriondas, tras realizar un análisis y sin el visto previo al paciente, lleva esperando 8 meses, 240 días. Una consulta de urología en el Hospital San Agustín de Áviles, 365 días, o si usted prefiere, un año.
Una cirugía normal, ni urgente ni preferente, en Avilés puede ser de unos 6 meses para una hernia inguinal o puede ser también de 5 a 6 meses para la operación de vesícula. Y un paciente de Jove, en Gijón, que tenga que operarse en el UCA porque surge una cirugía complicada, tarda 300 días en conseguirlo. Y lo que son las exploraciones radiológicas o las pruebas en general, un asturiano, una asturiana, tarda aproximadamente 1 año en realizar un TAC y 240 días en realizar una mamografía. Y claro, aquietarse ante estos ritmos de gestión pésima, eso sí, de lo público, donde algunos quieren condenar a los asturianos y a los pacientes. Y mire usted, nosotros queremos que la sanidad pública funcione, pero queremos también tener garantizado por ley o a través de un mecanismo lo suficientemente solvente que cuando ustedes no son capaces de organizar el trabajo adecuadamente, desde luego no obliguen a los asturianos a aquietarse en lo público que defiende Llamazares, que por cierto, ¿qué más le da a usted tener 14 que 19? Claro, cuando se amenazan con rupturas, uno piensa la quiebra de la mayoría absoluta. No, no, es una nimiedad de 14 a 19. Pues oiga, vaya quiebra del sistema, vaya quiebra. Entonces, ¿qué es lo que decimos los populares? Oiga, cuando la sanidad pública no funcione, pero es que lo hacen ustedes, pero señor Fernández, lo hacen como todo lo hacen los socialistas, en emboscadas, de tapadillo, de forma vergonzante. Y hacen unas derivaciones a través de unos convenios que les han llamado la atención hasta la Sindicatura de Cuentas en un informe singularizado de fiscalización, que les dicen que las facturas no son diáfanas, que los contratos tampoco lo son, que hay una elevación del precio de un promedio cercano al 8% y que debería regularse con transparencia y dicen incluso publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Porque la figura de la Ley General de Sanidad, como usted sabe muy bien, del año 86, es el concierto. Y está perfectamente consagrada en la ley. Y lo que hay que hacer las cosas es de forma transparente y de forma diáfana. Porque en sus presupuestos, en los últimos vigentes, en los que algunos, por cierto, colaboramos, no así el señor Llamazares, que nos pida todo responsabilidad, porque es de los que cree que la historia empieza con él. Vaya broma, señor Llamazares, vaya broma. Bueno. En aquellos presupuestos hay cerca de 100 millones para derivaciones a conciertos y a convenios. Señor Fernández, lo que sucede es que ustedes no quieren que la gente se entere. No quieren que la gente se entere. Y esa es la gran diferencia de gestión entre ustedes y nosotros. Nosotros queremos que las cosas se hagan desde la sanidad pública, que si hay colapso no se quede la gente ahí castigada como pretende el señor Llamazares con una defensa a ultranza de lo público y que haya una posibilidad transparente y diáfana de una derivación transitoria para que la gente mejore realmente sus tiempos de espera. Eso es lo que esperamos, deseamos los populares y quieren muchos asturianos. Señor Fernández. Gracias.